Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius. En esta ocasión, y aprovechando que el rumor reinante bajó un poco en intensidad, quería compartir con ustedes mis dudas con respecto a la tan mencionada Kingston S20. En mi caso, la primera mención que vi acerca de esta rueda fue en el canal del colega Go George Go, en el que mostraba una serie de renders sobre la supuesta nueva rueda de Kingston y algunas de sus características técnicas, que me llevó a querer encontrar más información sobre la misma. Y si bien los renders no se ven tan mal, no termino de comprender del todo de dónde salieron las supuestas especificaciones que se argumentan para esta rueda, que aparentemente serían estas. ¿Y cuáles son mis dudas sobre este rumor? Es claro que la foto principal es un retoque y rejunte de otras imágenes. Los signos más claros son el logo y textos en la carcasa y la sobreimposición del pedal que claramente se nota fue agregado. Como es la opinión de muchos, y también la mía, es difícil pensar en tener 2700 Wh de capacidad de batería albergadas en esa carcasa que se ve en el render. A menos que se trate de un nuevo tipo de baterías de alta densidad, a simple vista no parecería haber suficiente espacio para albergar esa capacidad. ¿Por qué una rueda de 20 pulgadas y no de 18 pulgadas? Una de 20 sería un poco más pesada que la actual del S18, por lo que quizás la escala del mecanismo de suspensión deba cambiar un poco, algo que tampoco se observa en el render. Pero de vuelta, a esta altura todo es conjeturable. Quizás el paso lógico natural sería una iteración de la S18, donde actualicen solo dos variables: capacidad de batería y motor, y no tener que lidiar con la variable de trabajar con más voltaje, que alteraría severamente las cuentas a realizar, ya que al cambiar el voltaje tendríamos que cambiar el tipo de baterías, la controladora, el motor, además de tener que hacer un control de calidad y testeos más extensos, que en definitiva se traduciría en mayor costo de producción para Kingston. Ahora bien, todos queremos una sucesora para la hermosa S18, que se queda un poco corta en los dos aspectos que mencioné anteriormente, en especial para un rider de monociclos enfocado en off-roading extremo. En fin, quizá haya algo de cierto en alguna de las características técnicas que se mencionan para la nueva rueda. En lo personal me cuesta mucho creer este rumor, pero soñar no cuesta tanto. El tiempo dirá. Espero que les haya gustado este videíto corto y les haya servido. Como siempre, un cariño grande y nos vemos en el próximo video.